13 minutos pasaron ya de las 14 horas, de las 2 de la tarde. Y cuando escuchamos esto... Igual no sé por qué acabo de tener una imagen como que lo veo caminando, como yéndose entre la llanura y las sierras puntanas, y con esta música de fondo, como un venado pampeano que le salta, una mara que va corriendo, que va saltando también al lado de él, y lo veo irse allí, caminando, como cada jueves. Creo que es la presentación más irrespetuosa que le deben haber hecho en su vida. Sí. Creo que me lo hizo saber. Pero no, o sea, no me dijo eso. Yo le pregunté. Sí, ¿qué le preguntaste? Dijo, no, está bien, Francisco. Dice, no hay ningún problema. Nosotros nos caracterizamos por ser irrespetuosos, pero no es en realidad. Le ponemos un... Es que no sé si la palabra es irrespetuoso. Una pimienta negra arriba de cosas donde no van. Irreverente, me gusta más esa palabra. Me encanta. Me gusta más esa palabra. Me encanta irreverente. Le damos la bienvenida como todos los jueves. Siempre tiene algo muy interesante para contarnos y eso es lo que nos importa en realidad, más allá de esta presentación risueña que le hacemos. Le damos la bienvenida a Antonio Mangione. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias por el recibimiento, Fran, Lina. La verdad que ya me acuesto pensando en la cortina. Ya la tarareo. Debo reconocer que el primer día me sorprendió, esto ya lo hemos comentado, el primer día me sorprendió, por ahí uno, aún cuando se piensa desestructurado en varias cosas, asociaba la comunicación de la ciencia a otro tipo de cortina. Tengo algunos años de radio y ahí había como un esmero, ¿no? Desde el prejuicio tal vez. Esto es fantástico. Ya está. Gracias. Listo. Es más, ya estoy viendo el clip. Estas imágenes. ¿Viste qué lindo? Ya, digamos. Sí, encuentro una hora libre y me pongo a ensayar un clip con esas imágenes porque la verdad... Bien, contá con nosotros para lo que sea. Totalmente, por supuesto. Francisco se disfraza de venado y yo voy de Mara, saltando al lado tuyo. Ahí está. Hermosa. Ahí está. Qué fuerte, pero seguro impacta. Seguramente Seguro. Va a causar impacto. Bien. Bueno, hoy, conocimiento y valoración de la fauna autóctona, el tema que va a desarrollar Antonio Mangione. Va a compartir información, datos como siempre. Información que vale la pena escuchar, vale la pena hacer callar a quien está alrededor nuestro, o por lo menos subir el volumen, porque está muy interesante el tema de hoy, Antonio. Bueno, sí, es conocimiento, ¿no? Y el conocimiento y la valoración de la fauna. Podríamos hablar de conocimiento y valoración de los suelos, del ambiente en general, hemos tratado algunos de estos temas. Me quiero concentrar en la fauna por enfocarlo. Nada más que por enfocarlo, también tiene que ver con algo de la investigación que hacemos en el proyecto de investigación aquí en la universidad. Ahora, hay un paradigma por ahí, tal vez es muy fuerte la palabra paradigma. Hay una frase, un concepto que dice algo así como: no se puede conservar sin conocer. Ajá. Bueno, es una verdad con matices. Es cierto, ¿cómo podríamos conservar algo que no conocemos? Es muy cierto. Pero la conservación, que siempre hablamos de la conservación, nunca le ponemos ni nombre, ni espacio, ni gente, ni cuerpo. ¿Quién conserva? ¿No? La conservación. Vamos a hablar de eso. En otras entregas vamos a hablar de, por ejemplo, el jueves que viene vamos a estar hablando de las áreas protegidas en Argentina. Y después vamos a hablar de quiénes se encargan, dónde están, digamos, de dónde sale el presupuesto para hacer eso, por ejemplo. Pero ahora vamos a hablar de una etapa primera. ¿Qué hay que hacer, saber y conocer para conservar? El ejemplo, la fauna autóctona. Entonces, no se puede conservar si no se conoce. Bueno, esa es una gran parte, es cierto, es un ingrediente muy necesario, sin ninguna duda. Pero decía que es una verdad con matices. Voy a dar un ejemplo. En Chile, un tiempo atrás se le pregunta, sondeando grado de conocimiento y cómo está distribuido en la sociedad este conocimiento o esta percepción. La frase es: los pinos son una amenaza para la biodiversidad. Y le preguntan, ¿los pinos son
una amenaza para la biodiversidad. El pino, una especie de planta exótica, va a reducir la diversidad de aves, va a reducir la diversidad de biota en el suelo, etcétera. Y le preguntan a los científicos, científicas, académicos, que dicen estar muy de acuerdo con eso. Le preguntan a los comerciantes en Chile y los comerciantes dicen, no, estamos de desacuerdo, no hay ningún problema con los pinos. Les preguntan a los estudiantes del nivel medio y los estudiantes del nivel medio dicen, estamos en desacuerdo, los pinos no son ninguna amenaza para la biodiversidad. Ahí hay distintas formas de conocimiento. La primera pregunta que uno se hace es, ¿cuál es el conocimiento válido? ¿El científico? ¿El de los comerciantes? ¿El de los técnicos? ¿El de los docentes universitarios o del nivel medio? Esa es una gran pregunta para hacerse. ¿Dónde está el conocimiento? ¿Y cuál es el conocimiento válido o si hay más de un conocimiento? Bueno, cada vez que pensamos en la conservación hay que pensar en problemas no solo concretos, sino también complejos. Porque la primera complejidad que aparece es que seguramente no hay un solo factor causando el problema, sino que además las formas de abordarlas pueden ser múltiples y quienes participan en ese abordaje para solucionar el problema de conservación y manejo, por ejemplo, son múltiples actores y actrices. Entonces, si bien las problemáticas ecológicas son más o menos comunes a nivel global, las formas de conocer, de entender, de consensuar, de abordar, los fondos disponibles para hacerlo, la historia del lugar y la cultura son distintas, no lo son. Y eso nos obliga a pensar global, pero también pensar local a la hora de abordar los problemas de la conservación. Y cómo se conoce sobre algo no es un tema menor. Por eso en todo el mundo hay gente trabajando, acá en San Luis también, haciéndonos algunas preguntas como ¿qué conocimiento tenemos? ¿Qué conocimiento compartimos? ¿Y cómo valoramos lo ambiental y ese conocimiento que tenemos? Y voy a dar un caso, ¿no? Aquí en San Luis, nosotros estamos haciendo un estudio de hace un tiempo en escuelas, en donde intentamos conocer el grado de conocimiento, por un lado, de la fauna autóctona. Uh-huh. Y bueno, no es el más alto grado de conocimiento. De hecho, es bastante bajo, comparado con algunos países, porque quiero decir algo. El desconocimiento de la fauna autóctona es global. En casi todos los países, sus pobladores, las sociedades, conocen más de la fauna exótica que de la fauna nativa. Uh-huh. Y acá empieza el tema, está la parte global, acá empieza el tema. ¿Por qué? Gorilas, pandas, jirafas, chimpancés copan la escena. Y cuando digo copan la escena, no estoy usando inocentemente la palabra escena. Copan la escena porque hay un tema comunicacional fuerte detrás de todo esto. ¿Qué ocurre en Canadá, en Francia, en Alemania y en Argentina? Que sin importar de qué país hablemos, conocemos más de chimpancés que de un mono aullador del norte del país. Uh-huh. Ah, mira. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué les pasa esto? Por National Geographic, eso es un buen punto. Hay una construcción mediática de las imágenes. Uh-huh. Hay una construcción, las especies no son emblemáticas simplemente porque son particulares, digamos. Si hay algo más raro que una jirafa, hemos naturalizado la jirafa, pero la jirafa, ¡wow! Miércoles que es rara. Sin embargo, claro, y ahí no hace falta mucha prensa para que capture nuestra atención. Pero tiene más prensa un león que un puma. Uh-huh. Tiene mucho más prensa, y en esto sí estoy siendo un poco vulgar, pero sí tiene mucho más producción de todo tipo, chimpancé que un mono aullador. Tiene muchísimo más prensa un mapache o una suricata que una vizcacha o una mara. El cuervo que el cóndor. Igual ahí, con la suricata sí. Yo paro porque el Rey León nos vendió a Timón y Pumba de una manera fantástica, también. Exacto. Bueno, entonces, ¿cómo construir sentido y conocimiento acerca de nuestra fauna cuando nuestro conocimiento está mediado, mediatizado, penetrado totalmente
absorbido por otros sentidos y otras imágenes. Esa es una pregunta. Por tanto, ¿por qué conocer? ¿Qué conocer y cómo conocer? Es una pregunta que nos tenemos que hacer desde el campo de la investigación. Nos tenemos que hacer para saber cómo se podría llegar a conservar si en principio ni siquiera se conoce, ya ni siquiera se conoce qué es lo que merece o habría que conservar. ¿Cuáles son nuestras especies emblemáticas? ¿Por qué no tienen la presencia ni siquiera en Internet, como la que tienen otras especies? Digamos, son tradicionalmente más conocidas. Voy a dar un ejemplo. Solo en videos, en Internet se pueden conseguir 20 veces más videos y documentales de chimpancés que de un molullador. Ahora, ¿qué pasa en San Luis? Cuando vamos a las escuelas nos encontramos con una situación muy especial, muy particular. El grado de conocimiento es muy bajo, pero muy bajo. Rara vez hay un estudiante entre 500 tal vez reconozca a una vizcacha. Mirá. Así de, probablemente 4 o 5 estudiantes, porque se le parece, digan Venado de las Pampas, está en el escudo. Rara vez, no hay un estudiante, todavía no hemos encontrado un estudiante que pueda identificar al águila coronada, una especie en peligro de extinción, pero reconocen inmediatamente al águila calva que está en la numismática y en la heráldica de Estados Unidos. Bueno, acá tenemos un problema. ¿Cómo generar empatía y proximidad con la fauna autóctona cuando ni siquiera se la puede reconocer visualmente? Entonces tenemos además un problema comunicacional. En este sentido, nosotros estamos también interviniendo en las escuelas desde una mirada comunicacional muy fuerte. ¿Por qué quiero decir esto? Porque cuando intervenís comunicacionalmente en los espacios culturales, en los espacios de la vida cotidiana, empiezan a aparecer resultados interesantes. Mientras el zoológico de Mendoza estuvo abierto, la primera impresión y el primer contacto con la fauna en Mendoza mayoritariamente era referido al zoológico. Nos preguntamos, ¿cómo aprenden jóvenes entre 12 y 18 años de la provincia de San Luis sobre la fauna? ¿Dónde están las imágenes? ¿Quiénes las potencian? ¿Quiénes las publican? ¿Quiénes las alimentan? ¿Es en la escuela? Lo que nosotros pensamos, Fran y Elina, es que es necesario de alguna manera empezar a pensar y construir una agenda integral de comunicación, orientada, esto puede sonar fuerte para algunos, a la construcción de un concepto de soberanía acerca de nuestra fauna como patrimonio, de nuestra flora como patrimonio, con un fuerte apoyo estatal en la producción de contenidos. ¿Y por qué dije al principio con este término que conocer es una parte? Porque si bien en las escuelas hemos detectado que el nivel de conocimiento es bajo, la valoración de la fauna, la valoración de lo ambiental es altísimo. Esto no es paradójico, parece contradictorio. No se conoce, pero sí hay voluntad y deseo de conservar. No se conoce, pero hay una proximidad y empatía con lo ambiental, que estos chicos y chicas estarían dispuestos a salir corriendo a involucrarse en actividades vinculadas a la conservación. Yo creo que el conocimiento es una gran herramienta, pero acá en San Luis empezamos a ver algo muy fuerte que ocurre a nivel global, que es una enorme conciencia ambiental. Y esa conciencia ambiental es la principal herramienta del manejo, y me parece que a nivel global está presente, que existe en Argentina, y nosotros estamos dando cuenta de que también está en San Luis, y a nosotros eso nos alienta mucho y nos da mucha alegría, así que estamos muy motivados a seguir trabajando en este tema. Antonio, no puedo dejar de sumar este comentario, porque yo tengo recuerdos en mi infancia, mi adolescencia, mi época escolar. Sí. A mí siempre me gustó ver la naturaleza, ver animalitos, ver todo eso, pero en la tele veía esto que decías vos, el gorila, todos los documentales de Discovery Channel y
bueno, cuando arrancó el canal Encuentro, me encontré con la fauna autóctona. Porque no había un canal que difundiera el loro barranquero, cómo vivía el loro barranquero, que está tan cerca, que es parte de nuestra fauna sudamericana. Y me encontré con especies que estaban más cerca de lo que yo veía en Discovery Channel cuando era un niño y un adolescente. Exactamente, definitivamente. Y déjame que te diga algo, hay cuestiones culturales y vivenciales muy fuertes. En todo el mundo también se experimenta que aquellas personas que viven en el ámbito rural conocen más de la fauna autóctona que los que vivimos en el ambiente urbano. Uh-huh. Y también que aquellas personas que aún viviendo en el ambiente urbano han tenido una experiencia de contacto cotidiano con la naturaleza, camping, etcétera, salidas, encuentros en la sierra, lo que fuera, también tienen un cierto grado de conocimiento y valoración mayor que otras personas que no han tenido esa experiencia. Entonces, la experiencia, la vivencia, aquí se transforma en algo medular. Uh-huh. De hecho, muchos estudios, ahora sí termino, de hecho hay muchos estudios muy interesantes acerca de cómo a lo largo de las distintas generaciones se ha perdido no el contacto con la naturaleza, sino el tiempo que los niños y los jóvenes pasan solos, sin supervisión de adulto, en contacto con el entorno natural. Esa vivencia, casi como una cosmovivencia, como una vivencia muy completa, se ha ido perdiendo a lo largo de la generación en los últimos 100 años. Bien. Antonio, está súper interesante el tema y quizás basta a veces con irse al campo, no tan lejos de acá de la ciudad, en San Luis, uh-huh, pasar un rato, un atardecer. Sí, yo señalo en este momento el atardecer o el amanecer porque ahí hay como un conjunto de animales que aparecen y desaparecen, ¿no? A la mañana cuando va saliendo el sol y a la noche en el crepúsculo. Hay como un cambio de aves que es realmente maravilloso. Eso que estás diciendo me insta a hacer esta invitación. Invito a los oyentes a contemplar, simplemente a contemplar, nada más que eso, como una primera instancia de acercamiento, o como continuar las formas de acercarse a la naturaleza. Contemplar, dejar que la naturaleza invada de alguna manera los sentidos. Después vemos si racionalizamos. Bien. Antonio, me encanta la invitación. Te agradecemos por el espacio de hoy. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande. Hasta el jueves que viene. Antonio Mangione, aquí en No Cambian Más, charlando sobre fauna autóctona. Ay, así, nosotros lo presentamos como...